El tema del día de hoy es el movimiento uniformemente acelerado, que es otro tipo de movimiento un poco más complejo que el rectilíneo uniforme que se ve en otro video. ¿Y de qué trata este movimiento? Este movimiento puede ser en cualquier dirección, puede ser en línea recta o hacia la derecha o hacia la izquierda, eso no importa. Pero lo que involucra principalmente es la aceleración, que aquí tenemos su concepto, que es un cambio de velocidad en un tiempo determinado. Y es así como llegamos a esta fórmula. Aceleración es un cambio de velocidad, es decir, la velocidad que se va a tener al final menos la velocidad a la que arranca el objeto entre un tiempo determinado. Y se conoce como uniformemente porque esas aceleraciones ocurren en tiempos, como dice, determinados. O sea, también puede haber casos donde hay aceleraciones en diversos tiempos, pero en este movimiento no se involucra ese concepto. Entonces, las fórmulas que tenemos para este tema son: aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, o como lo que dice el concepto, cambio de velocidades. Otra fórmula que podemos aplicar es que 2 veces la aceleración por la distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y tenemos 2 de distancia, la cual nos dice que velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado es igual a distancia. Y la otra nos dice velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo es igual a distancia. Cada una de estas fórmulas se puede aplicar dependiendo los datos que nos dé el problema. A continuación veremos lo que es la aplicación de diferentes fórmulas y sus variables para que quede más claro en qué momento utilizar estas fórmulas. Aquí tenemos un ejercicio que dice: un anuncio publicitario dice que un automóvil puede ir de 0 a 26.8 metros sobre segundo en 6.2 segundos. Calcule la aceleración. Entonces, anotamos primeramente lo que son los datos. Tenemos velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Velocidad final es igual a 26.8 metros sobre segundo. El tiempo dice que es en 6.2 segundos y lo que queremos saber es la aceleración. Entonces, viendo los datos que tenemos y las fórmulas que podemos utilizar, ¿cuál nos conviene más? Si vemos, en ningún momento estamos hablando de distancia. Entonces, pues descartamos las otras 3 y la única que podemos utilizar con esos datos es la primera, la cual me dice que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Entonces, anotamos dicha fórmula. Y nos dice que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Luego lo que hacemos es sustituir con los datos que tenemos y no se realiza ningún despeje porque la variable que queremos obtener ya está sola. Entonces, aceleración es igual a velocidad final, que es de 26.8 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es de 0 metros sobre segundo. Y todo eso entre el tiempo de 6.2 segundos. Y hay que recordar que cualquier número al que le restamos 0, pues simplemente se mantiene igual. Entonces podemos decir que esto pues no lo tomamos en cuenta. Entonces, la aceleración es igual a los 26.8 metros sobre segundo entre el tiempo de 6.2 segundos, lo cual me da un total de 4.322 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque el metro no se cancela y el segundo no se puede cancelar porque el segundo de arriba es como si tuviéramos
para dejarlo más en claro, es como si lo tuviéramos así. Y solamente se puede cancelar si el segundo estuviera arriba. Entonces multiplicamos ambos segundos y me queda segundo cuadrado, que sería la respuesta de la aceleración del automóvil. A continuación veremos otro ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos un guardia forestal que conduce por un camino rural, ve de pronto un ciervo congelado ante los faros de su vehículo, el cual está 20 metros adelante. El guardia, que conduce a una velocidad de 11.4 metros sobre segundo, pisa el freno inmediato y frena con una aceleración de 3.80 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué distancia se necesita para que el vehículo llegue al reposo, o lo que se conoce como que frene, ¿no? Entonces, tenemos de datos que conduce a una velocidad inicial de 11.4 metros sobre segundo, y la velocidad final sería 0 porque lo que busca es frenar, o más bien frena, como es el problema. La aceleración que tenemos es de 3.80, pero como el vehículo, en vez de estar aumentando su velocidad, la está disminuyendo o está frenando, dicha aceleración debe tomarse negativa, menos 3.80 metros sobre segundo cuadrado. Y no importa que sea un valor negativo, siempre podemos utilizar ya sea una aceleración negativa, es decir, que está frenando, o una aceleración positiva, que está acelerando o que está aumentando su velocidad. Eso va a depender de lo que nos diga el problema. Y lo que queremos saber es la distancia que necesitaría el vehículo para que frene totalmente. Entonces, vemos las fórmulas que podemos utilizar. La primera involucra tiempo, entonces, como no estamos manejando ningún tiempo, esa no se puede utilizar en este problema. Tenemos la de 2 veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y pues vemos que involucra distancia, que es lo que queremos saber. Tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial y tenemos aceleración. Y las otras dos de distancia involucran tiempo, que no tenemos. Entonces la más adecuada para aplicar sería la segunda fórmula, la cual me dice 2 veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, que la anotamos aquí. Fórmula es 2 veces la aceleración por la distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, debemos de despejar lo que es la variable distancia, porque es lo que nos está pidiendo. Y para poder hacer eso, simplemente podemos pasar el 2 veces de aceleración dividiendo del otro lado. Siempre hay que recordar que los despejes siempre que queremos pasar una variable de un lado a otro, siempre va a ser en su operación contraria. Entonces es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Y esa sería la fórmula que yo podría utilizar para calcular la distancia. Entonces sustituimos con los datos que tenemos. Dice que distancia es igual a velocidad final al cuadrado, la cual es de 0, porque frena lo que es el vehículo, y la velocidad inicial es la de 11.4 metros sobre segundo, la cual se eleva al cuadrado según la fórmula, entre 2 veces aceleración, que sería 2 por menos 3.80 metros sobre segundo al cuadrado. Es entonces que procedemos a resolver las potencias. 0 al cuadrado, que me da 0, y metros cuadrados
metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, debido a que si multiplicamos la unidad al cuadrado, más bien la elevamos, metro por metro sería metro al cuadrado, segundo por segundo, segundo al cuadrado, menos 11.4 al cuadrado, lo cual me da 129.96, y hacemos lo mismo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, entre 2 por menos 3.8, que me da menos 7.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces procedemos a primero resolver esta resta, lo cual me da menos 129.96 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, entre menos 7.6 metros sobre segundo al cuadrado. Mi resultado, primero dividimos menos 129.96 entre menos 7.6, lo cual me da 17.1. Y para obtener lo que es la unidad de distancia, que son los metros, procedemos con la cancelación. Segundo al cuadrado y segundo al cuadrado se cancela, porque como vimos anteriormente tienen que estar del mismo lado de la división como para poderlo cancelar. Entonces sin problema lo podemos cancelar. Y metro cuadrado y metro es como si estuviéramos dividiendo la unidad entre sí, metro por metro. Entonces podemos cancelar uno del metro al cuadrado y el metro de abajo para que me quede la unidad de metro, que sería lo que es la respuesta final de este problema. Sería 17.1 metros la distancia que se necesita para que el vehículo frene totalmente o llegue al reposo. A continuación haremos un tercer y último ejercicio. Por último tenemos este ejercicio que dice: un cohete de juguete se eleva desde el reposo con una aceleración de 106 metros sobre segundo al cuadrado. Calcule la rapidez del cohete a una altura de 3.2 metros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, anotamos los datos. Aceleración es igual a 106 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad inicial es de 0 porque dice que parte desde el reposo. Velocidad inicial es igual a 0. La velocidad final es lo que nos está pidiendo, porque dice calcule la rapidez cuando está a esa distancia. Entonces es la velocidad final, y la distancia se considera de 3.2 metros porque, como mencionaba al inicio, este movimiento no se realiza solo sobre el eje X, puede ser sobre el eje Y o viéndolo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia cualquier sentido. Entonces, después lo que tenemos que hacer es ver cuál fórmula nos conviene más teniendo estos datos. No tenemos tiempo, entonces no podemos usar ni esta, ni esta, ni esta. Entonces, la que más nos convendría sería la segunda fórmula. ¿Por qué? Porque lo que queremos obtener es la velocidad final y tenemos aceleración, distancia y velocidad inicial. Entonces, la anotamos de este lado. Fórmula, la cual nos dice 2 veces la aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué hacemos? Tenemos que despejar lo que es la velocidad final porque es el dato que nos está solicitando el problema. Entonces, como se está restando la velocidad inicial, la pasamos del otro lado sumando 2 veces la aceleración por distancia más velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad final al cuadrado. Pero como no queremos saber el cuadrado, queremos saber lo que es el valor tal cual, lo que podemos hacer es quitar esta potencia y pasarla del otro lado como raíz. Entonces ponemos raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por distancia
más velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad final. Y bueno, ya que tenemos despejada la variable que queremos conocer, aplicamos la sustitución con los datos que tenemos. Entonces, sustituyendo esta fórmula, tenemos raíz de 2 por la aceleración de 106 metros sobre segundo al cuadrado por la distancia de 3.2 metros, y eso sumado a velocidad inicial al cuadrado, que es de 0. Entonces 0 metros sobre segundo y todo eso al cuadrado, y ya eso me da lo que es el valor de velocidad final. Entonces, resolviendo lo que es esta multiplicación de tres factores, tenemos primero 2 por 106 es igual a 212, y 212 multiplicado por 3.2 nos da 678.4. Entonces anotamos aquí 678.4. ¿Y qué unidad utilizamos? Como el metro se está multiplicando por otro metro, se utiliza metro cuadrado, y el segundo cuadrado se queda tal cual. Y como vemos, si elevamos 0 al cuadrado se queda 0, y cualquier número al que le sumamos 0, pues se mantiene lo que es la cantidad. Entonces podemos omitir esta parte simplemente, y podemos trabajar con lo que es la multiplicación, el resultado de la multiplicación, que es igual a velocidad final. Entonces, aplicándole raíz a 678.4, nos da un resultado de 26.04 metros sobre segundo. ¿Y cómo es que llegamos de metro cuadrado, segundo cuadrado, a metro y segundo normal? Bueno, sabemos que la raíz cuadrada de un potencial cuadrado prácticamente diríamos que se cancela. Entonces, como vemos, primero aplicamos la raíz al número, la raíz al metro cuadrado, entonces se cancela la potencia 2 con la raíz y queda el metro lineal, y es lo mismo que pasa con el segundo al cuadrado. Entonces, esta sería nuestra respuesta. 26.04 metros sobre segundo es la rapidez del cohete a una altura de 3.2 metros. Espero que haya quedado entendido este tema. Hay que recordar que en los problemas de este tema podemos utilizar cualquiera de estas fórmulas de acuerdo a los datos que nos otorga el problema. Y bueno, esto sería todo, y los veo en un próximo video.